buenos días, te veo con mucha luz aquí, estás recibiendo un rayo de sol muy cercano ahí por la ventana, pero bueno, ¿cómo analizás esto que pasó ayer desde tu perspectiva política? ¿Por qué el expresidente Oscar Arias le pide al expresidente José María Figueres que ambos retiren su candidatura y buscar un tercero? Hasta se habló de la posibilidad de que ese tercero fuera Antonio Álvarez de Santi. Buenos días. Así es, buenos días, Laura. Bueno, lo que pasa acá es que tenemos que tomar en cuenta los antecedentes. Don Oscar Arias, digamos, cuando uno hace el análisis previo a la situación a la cual se encuentra antes de la reunión de don José María Figueres, se percata de que efectivamente don Oscar tiene, digamos, más elementos que considerar para decir que no que para decir que sí. Básicamente estamos hablando de elementos tales como que efectivamente don José María Figueres sí logró armar, quieras o no, una estructura partidaria en torno a sí, que le es leal, tiene consigo, digamos, ya ahora sí armada una Asamblea Nacional que bien que mal está funcionando con algunos elementos importantes de reivindicación del propio Partido de Liberación Nacional, pero también hay que tomar en consideración que don Oscar en este momento, pese a que él señale que las encuestas le favorecen, las encuestas no le han favorecido del todo. Ese ganar caminando que él ha señalado no es tan claro, no le asegura al Partido de Liberación Nacional una primera ronda triunfante en las elecciones nacionales y tampoco lo deja a él como el único candidato mayoritario, sino también como un candidato más dentro de la agrupación verde y blanca que haría, y esto es un tercer elemento, que ante el lanzamiento de su candidatura, todos lo entiendan, los otros candidatos, los otros cuatro por lo menos candidatos que han mostrado sus intenciones, lo detecten como el candidato a vencer y se convierte en un uno contra todos, un todos contra uno, perdón. Y entonces, digamos que su situación no es sencilla, reviviría algunos temas del pasado, como fue la agenda del TLC, la agenda de implementación, como lo fue Cruzitas y demás, que tampoco le haría muchísima gracia a don Oscar que este tipo de temas se revivan en medio de la situación que él espera de consensos y de armar, digamos, una situación país favorable para lo que él llama gobernar y no administrar, pero que también de alguna forma le colocan en una posición bastante débil, porque él no tiene consigo una asamblea. Ya lo dijo el periódico La Nación con uno de sus artículos en donde tampoco cuenta con la venia de algunos diputados. En fin, don Oscar no las tiene todas consigo y esta jugada, que pareciera ser una jugada de esas que en ajedrez se dan cuando no puedo llegar a triunfar con las fichas, es a pactar las tablas, a pactar un empate, a decirle a don José María Figueres, retírese y así yo también me retiro. Don Oscar Arias está viendo esto en un ganar, digamos, en mesa gallega, o gana o pierde, y esto le coloca en una posición bastante difícil porque don José María Figueres dijo que él va a estar hasta el final. Este pacto de esas tablas, de ese acuerdo para retirarse ambos, es inviable políticamente. Don José María Figueres, bien que mal, tiene una agenda. Don José María Figueres, bien que mal, tiene una estructura, y su estrategia no es necesariamente solo ganar la convención interna o solo llegar a la presidencia de la República. Esto, digamos, tiene otras circunstancias, y efectivamente don Oscar se ve en esa situación bastante débil para él, donde un no triunfo significa una derrota, prefiere salir. Ahora, don Gustavo, luego de las declaraciones de José María Figueres, uno podría pensar que don Oscar Arias se siente ya obligado, a pesar de todos estos puntos en contra que usted mencionaba, el hecho de que Figueres dijera sigo va a presionar a Oscar Arias para que él diga sí, continúo también, a pesar de estos puntos en contra que usted mencionaba que debilitan su posición. No necesariamente. En esto, Sun Tzu, el maestro del arte de la guerra, decía que uno puede ganar una batalla sin pelearla. Don Oscar Arias está muy claro en esto, y no necesariamente presentando su nombre llegaría a tener, digamos, una parte importante dentro del Partido de Liberación Nacional, o una cuota de poder importante, que hoy nuevamente no la tiene, precisamente por el manejo que se ha dado de la expectativa de su candidatura. Efectivamente sí le presiona a que efectivamente don Oscar Arias, el arismo, le haga manifiesto dentro del Partido de Liberación Nacional, pero efectivamente, digamos, desde todo punto de vista,
no necesariamente te compele o le obliga a don Oscar Arias a dar el paso adelante y lanzar su candidatura. Pero ¿por qué no? Digo, ahora queda como muy... Es decir, la percepción es que ahora va a tener que tomar la decisión, Gustavo Araya, de lanzarse. Y se habló que era para estos días, que el 8 de septiembre, que el 15 de septiembre, que cerca de su fiesta de cumpleaños, en fin. Mi apreciación es que sí le mete presión. Tengo diferencia con vos, Gustavo Araya. Sí, bueno, digamos que la lógica política apuntaría a que no. Si hay algo que no tiene la política es lógica, Laura. Entonces, ahí efectivamente habría que considerar cuáles son los elementos que tiene don Oscar Arias para lanzar su candidatura. Ayer dejó muy claro en las frases que emitió durante la conferencia de prensa, luego de la reunión con don José María, que solo los dictadores se aferran al poder. Correcto. Que él pretendía gobernar y no administrar, sí. que la propuesta de él era darle el espacio a las nuevas generaciones. Señaló anteriormente que también regresar al poder de alguna manera podría significar gula. Digamos que todas estas frases compiladas de alguna manera hacen apostar por el no. Sin embargo, él siempre deja la puerta abierta. Un político, decía don Daniel Oduber, un buen político nunca se define. Y efectivamente deja una puertecita abierta para consideraciones de último momento, para consideraciones de último minuto, que podrían eventualmente sí hacer ver que, digamos, desde su punto de vista valga la pena correr por una interna liberacionista. Nuevamente, la matemática política, de acuerdo con lo que es lógico, apunta más a que no, pero esto habría que verlo dentro de los cálculos que está haciendo el propio don Oscar Arias. Hoy estamos en la misma cuerda floja en la que nos ha tenido don Oscar Arias, bajo las expectativas de que sí o que no. Las dos posibilidades están presentes, pero bueno, digamos que nuevamente es un jugador que a la mesa de ajedrez se está levantando y le extiende la mano al otro jugador para decirle: retirémonos, esto ha quedado tablas, esto ha sido un empate. Y al que don José María Figueres le dijo: no señor, seguimos jugando. Entonces, si dice que no, estaremos diciendo básicamente, le estaría diciendo a José María Figueres: tome, el camino es libre, está libre, la tiene fácil, ya, es suya. No necesariamente. No necesariamente. Si hay alguien que la tiene difícil también dentro del propio Partido de Liberación Nacional es José María Figueres. Juega contra un proceso de deslegitimación bastante amplio, dentro y fuera de las tiendas liberacionistas. Tampoco quiere decir que las tenga todas consigo. Acordémonos que también hay un alcalde capitalino que está muy interesado en desgastar a la estructura liberacionista para ganar otros puestos de elección popular. Acordémonos que también el Partido de Liberación Nacional camina hacia una suerte de rumbo concreto, a falta de una plataforma programática, resultado, por ejemplo, en un congreso ideológico. Tenemos una directiva que, digamos, no necesariamente ha sido, digamos, la más ejecutora de la historia liberacionista, un secretario general que anda por la libre, que anda emitiendo sus opiniones, aunque estas vayan a contrapelo de lo que los líderes estén señalando, etcétera, etcétera. Tenemos un escenario bastante complejo, no necesariamente don José María Figueres las tiene tampoco para ganar. Bueno, ¿cuál es ese panorama entonces que ve Gustavo Araya que hace tan complejo esta definición dentro del Partido de Liberación Nacional? ¿Cuál es ese panorama al que se están enfrentando los precandidatos en este momento? En el panorama interno, Laura, es la altísima fragmentación y ausencia de una hoja de ruta liberacionista. Vamos a ver, si uno se pusiera a pensar dentro del Partido de Liberación Nacional, cuál es esa hoja de ruta que podría ofrecer a partir de ahora o del 2018, digamos que es bastante débil o endeble, no se logra ver del todo claramente. Número dos, la fragmentación interna que existe dentro del Partido de Liberación Nacional, en donde hay diputados que impulsan candidaturas por su parte, en donde hay un secretario general, insisto, que camina por su propio camino, que busca hacer valer sus opiniones por encima de la estructura partidaria, cuando tenemos también candidatos que más que propuestas programáticas tienen enfrentamientos personales, como en el caso de Rojas Franco, cuando efectivamente el ambiente no es el más propicio para el Partido de Liberación Nacional, con, digamos, una situación todavía compleja, digamos, hacia lo externo, hacia el futuro, de lo que podría ser una agenda fiscal para, digamos, llegar a gobernar con alguna holgura. Y también con una situación país bastante compleja, en donde efectivamente el Estado costarricense es muy complejo de administrar, muy complejo de gobernar, con un partido
que tiene hoy prácticamente una cuarta parte del electorado que le simpatiza, pero que no necesariamente vota por él, que tiene prácticamente el otro 75% de la población que no está de acuerdo con el Partido de Liberación Nacional. Digamos que es un escenario bastante complejo y que hace pensar que Liberación Nacional efectivamente requiere de figuras nuevas, de figuras con otro nivel de empuje y con una visión estratégica muchísimo más allá, digamos, del cortoplacismo que hoy les aqueja. Muchísimas gracias, Gustavo Araya, por ponernos en perspectiva este tema de lo que acontece en Liberación Nacional. Así es. Nos vamos. Nos vamos. Hasta aquí RTN en Revista. Muy buenos días. Buenos días.